Bueno, un poco de contexto, mi formación en pregrado es en química en la Universidad Nacional y pues por diversas situaciones conocí la gestión de proyectos de investigación desde el pregrado. Me interesé mucho por el tema de política científica y mi primer trabajo fue en la Universidad de los Andes en la Vicerrectoría de Investigaciones. En ese momento el vicerrector de investigaciones era el profesor José Luis Villaveses, él ya falleció y él, digamos que fue mi mentor en todo este tema. Él era químico también, fue uno de los que creó el primer doctorado aquí en Colombia en 1986, que fue el doctorado de química en la Universidad Nacional, y fue de ese grupo de intelectuales mmm, de la primera misión de sabios, digamos, ese grupo de intelectuales en la primera alcaldía de Mocus que se interesaron por la gestión del conocimiento, por la investigación y por sacar adelante, digamos, en ese momento un Colciencias mucho más fuerte. Él también apoyó la creación del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Y pues todas sus enseñanzas, digamos, que me motivan a pasar a hacer la maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. En ese momento llevaba 3 años la ley de regalías que permitía que el 10% de estos impuestos que pagan la extracción de petróleo, carbón y minerales fueran destinados para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y para mí eso me parecía pues un poco raro porque estaba distribuido por el índice de necesidades básicas insatisfechas departamental, es decir, departamentos como Guajira, Chocó, que tienen una alta pobreza, iban a recibir más recursos para ciencia. Y al mismo tiempo, pues no tenían unas universidades fuertes, no tenían unos centros de investigación fuertes o una gobernanza en ciencia y tecnología como lo es los comités Universidad, Empresa, Estado, los consejos departamentales de ciencia y tecnología establecidos. Entonces, en ese momento hice mi tesis para entender un poco qué iba a pasar con eso. Era una medio cuantitativa. Eh, Me la dirigió el profesor Juan Benavides y encontramos que efectivamente los mejores proyectos, por así decirlo, que se habían presentado en esos primeros 3 años del Sistema General de Regalías, los estaban aprovechando departamentos no solo que estaban fuertes en sus universidades, centros de investigación, sino que tenían una gobernanza fuerte, es decir, que sí tenían un liderazgo desde sus instancias como el Comité Universidad Empresa Estado, como el Comité Regional de Competitividad o el mismo Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, tenían ese relacionamiento fuerte y esa gobernanza hacía que presentaran proyectos interesantes, caso como el Departamento del Huila, el Departamento del Tolima, que si bien no tienen las mejores universidades del país o centros destacados de investigación, tenían unos proyectos favorables. Y al contrario, pues como seguramente ustedes vieron en la historia, departamentos un poco más por así decirlo, con una gobernanza menos equitativa, con más tendencias hacia la corrupción, como departamento del Cesar, el departamento de Córdoba, algunos departamentos de la región Llanos, pues invirtieron los recursos en proyectos que finalmente no terminaron en nada. Esos fueron pues brevemente como los resultados de esto. 2 años después cambia la ley y la ley ya dice que los recursos de regalías de ciencia, tecnología e innovación los van a ser concursables, van a ser convocatorias públicas abiertas competitivas a través de unos requisitos y unos términos de referencia que realiza MinCiencias y son, digamos, aprobados por el órgano colegial de administración departamental, el OCAD, órgano colegiado de administración y decisión, perdón, el OCAD, y de esta forma, pues pueden ya ser concursos abiertos, lo cual también trajo pues ciertas tensiones porque se vuelve una competencia nacional por unos recursos departamentales. Esa es una discusión también amplia que valdría la pena hacer también toda una clase al respecto de esa historia de las regalías, pero acá quiero pues contarles un poco también como darles algunas herramientas de las tendencias nuevas en gestión de proyectos de ciencia y tecnología,
un poco lo que se viene en tema de regalías el próximo año, pero también contarles cuáles son como esas claves de éxito a la hora de presentar un proyecto, sobre todo de este tema. La idea es presentarles efectivamente como la planeación estratégica, cómo buscar esa financiación y cómo generar pues, proyectos de ciencia, tecnología e innovación con éxito y generar algunas colaboraciones. Sin duda, pues digamos que en los últimos 20 años ha cambiado mucho la forma de financiar la ciencia y la tecnología. Antes, digamos que se financiaba el proyecto del científico, era ese científico el que tenía una gran idea y concursaba para sacar adelante un proyecto muy individual, muy dentro de su laboratorio. Ahora, los financiadores y los tomadores de decisiones, no solo en Colombia, sino en el mundo, en ciencia y tecnología, buscan unos consorcios más grandes, unas alianzas más robustas y que financien desde la ciencia, la tecnología e innovación soluciones efectivas a problemas de los desafíos globales que tenemos en estos momentos. Esta gráfica me gusta mucho, que es de Mariana Mazzucato, de cómo se relacionan las áreas del conocimiento y ahí vemos cómo esa interdisciplinariedad, esa colaboración y esa respuesta a las tendencias globales pues genera cada vez más obligación a que las personas que hacen ciencia, tecnología e innovación se unan a las diversas instancias, universidad, empresa, Estado. Eh, Va también el tema de ética y sostenibilidad, el tema de inclusión, es decir, ya no es solo trabajar entre científicos o entre investigadores y académicos, sino también tenemos que ver cómo incluimos pues las poblaciones tradicionalmente que no participan, las mujeres, poblaciones indígenas, afrocolombianas palenqueras y raizales, poblaciones también en situación de discapacidad, campesinos. Entonces se empieza a mezclar unos elementos más complejos a la hora de presentar unos proyectos. Y vemos en la gráfica pues cómo se interrelacionan los temas y cómo esa complejidad pues hace que tengamos una robustez a la hora de hacer una alianza colaborativa para un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Como les decía, digamos que hay diversos tipos de financiación. Podemos decir que va desde la financiación del individuo, que llamaríamos las becas, o pequeñas financiaciones de proyectos individuales, tipo un postdoc, tipo una beca para ir a un congreso, para publicar. Eh, y como lo vemos en la gráfica, pues se va volviendo un poco más complejo y con más recursos ya cuando hacemos alianzas colaborativas entre instituciones, entre consorcios internacionales e incluso proyectos de cooperación entre países. En estos momentos, digamos que uno de los ejemplos que voy a presentar es la financiación europea. Se llama Horizonte Europa y es un programa que obliga a consorcios entre entidades de diversos países, incluyendo Colombia. Entonces son proyectos de más de 5 millones de euros, proyectos a 4 o 5 años de largo alcance con unos focos misionales preestablecidos ya por la Comunidad Europea que dicen, yo quiero apuntarle a este tema. Y cuando ustedes ven una convocatoria del programa Horizonte Europa, son temas demasiado puntuales, temas como cómo resolver la descarbonización de tal ciudad. Y te nombran la ciudad y queremos hacer todo el programa de descarbonización de esta ciudad. O todo el sistema para la resistencia antibiótica, que es un problema que se viene ahorita y es no vamos a tener antibióticos porque
sobreusamos los antibióticos actualmente y ya las bacterias no están siendo resistentes a esos antibióticos, sobreviven a esos antibióticos y están en el agua, ya tenemos muchos antibióticos en el agua y tenemos muchas bacterias resistentes a los antibióticos fuertes como la penicilina. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa resistencia ambiental, microbiana? Entonces, son temas de punta, son temas en todas las áreas, como lo veíamos, salud, energía, ambiental, el tema de alimentos, que también nuestros suelos a nivel mundial están cada vez menos fértiles y pues las políticas públicas van hacia financiar estos desafíos. ¿Cómo está en estos momentos en Colombia? Bueno, con el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, se estableció que desde MinCiencias se están desarrollando unos retos de la política orientada por misiones. Quiere decir que se definen una misión, como lo dice su palabra, a la cual le vamos a apuntar los recursos, vamos a direccionarlos con el fin de solucionar y aprovechar también oportunidades que tenemos como país. Entre ese aprovechamiento está el tema de la bioeconomía y el territorio, y es el aprovechamiento de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y sus bienes y servicios ecosistémicos. Es decir, de esto ya salió una convocatoria de MinCiencias a principios de este año. El próximo año sale una convocatoria, pero de los recursos del Sistema General de Regalías, que busca que se unan universidades, empresas, centros de investigación, entidades locales, departamentales y entidades de la sociedad civil como organizaciones campesinas, asociaciones que tengan relación con estos temas para generar proyectos a través de nuevos bioproductos, por ejemplo, fitoterapéuticos, aprovechamiento también por ejemplo, que está también muy proactivo, como hacemos usos lícitos de la mata de coca o de otros cultivos que en estos momentos son ilícitos, cómo aprovechamos de otra forma, que no sea la forma ilegal, aprovechar estos cultivos. La segunda misión es garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, esa se llama Hambre Cero, que busca toda la cadena, como les decía, desde hacer de nuestros suelos colombianos suelos fértiles, resistentes al cambio climático, resistentes a temperaturas extremas, lluvias extremas, como también ofrecer nuevos cultivos más nutritivos, o garantizar alimentos más nutritivos, garantizar que la alimentación llegue pues a la población más que en estos momentos de pronto no tiene acceso a la alimentación, etcétera. Es toda la cadena agro y alimentos. Proyectos innovadores, proyectos nuevos, pues son bienvenidos en esa línea. La tercera es asegurar la generación y acceso y uso de energías sostenibles para todos los colombianos. Este es, como ustedes lo han escuchado en el Gobierno Nacional, la transición energética. Si bien es un tema liderado por el Ministerio de Minas y Energía, desde la ciencia y la tecnología también tenemos que generar nuestros propios conocimientos y nuestra propia independencia tecnológica a la hora de hacer esta transición energética. ¿Cómo vamos a favorecer esas nuevas comunidades energéticas que se están creando, cómo vamos a apoyarlas técnicamente para que sean sostenibles, cómo creamos nuevos materiales a partir de otros minerales que no son el petróleo o el carbón, sino minerales que permitan hacer esos semiconductores, por ejemplo, para los paneles solares. En el cuarto es garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en todo el territorio nacional. Esto se llama la autonomía sanitaria. Acá, ¿qué se quiere hacer? Invertir sobre todo en el desarrollo de vacunas, medicamentos, terapias y tecnologías que nos hagan soberanos en los temas de salud, ser autónomos en los medicamentos, en las vacunas, en las terapias y no depender, como pasó en pandemia, depender de importaciones de estos elementos. En poner fin a todas las formas de violencia en Colombia o la ciencia para la paz
La idea es realizar proyectos que desde ese nuevo conocimiento, esas nuevas metodologías y estas nuevas formas, metodologías de desarrollo también cualitativo y cuantitativo, podamos identificar cómo evitar todas las formas de violencia, no solo la violencia causada por el conflicto armado, violencias causadas por los temas de racismo, los temas de sexismo, feminicidios, violencias de género, etc. Y allí pues también hay muchos elementos, no solamente desde las ciencias sociales, sino también desde las ciencias básicas con la educación científica, que nos permitirán pues hacer proyectos interesantes en los temas de ciencia para la paz. Voy. En, es, en ese sentido, las convocatorias del Plan Bienal del Sistema General de Regalías, digamos que este es el calendario más reciente, se van a abrir entre finales de este año y el próximo año. Las que ya están abiertas en estos momentos son las 4 primeras, que es la 33, 34 y 36. Fue la de vocaciones tempranas, que es como proponer en los departamentos el programa ONDAS, que es de vocaciones científicas en niños, niñas y jóvenes. La convocatoria de asignación ambiental, esa está por abrir, que es unos recursos de regalías que es en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y busca generar proyectos alineados con los temas priorizados por el medio ambiente, como enfrentar el problema de deforestación, enfrentar el problema de contaminación de aguas, entre otros. Está en estos momentos abierta la convocatoria 35, que es la de formación de alto nivel. Esa lo que busca es generar alianzas entre universidades y entidades que han manejado y gestionado becas como Colfuturo, ICETEX o entre otras, programas EIVA, para presentar pues, un proyecto que permita atraer estudiantes nuevos a los programas de doctorado y sean financiados a través de estas alianzas. En esa de formación de alto nivel, la meta es formar 1.000 doctores. La convocatoria de ciencias básicas, que ya está abierta, ahorita sí, hace como una semana, busca financiar sobre todo proyectos de ciencias básicas donde se permita renovar o comprar equipos robustos para los laboratorios. Y luego sigue una convocatoria muy interesante que es la de macroproyectos nacionales, que es la 37, que dice allí que abre en primer trimestre del próximo año. Esa va a ser la primera convocatoria grande, digamos que esta fue una solicitud del director del DNP diciendo no atomicemos los recursos, apostémosle a algo grande y esta convocatoria tiene un monto de, si no estoy bien, $500 millones. Y un proyecto se puede ganar los 500 mil millones de pesos. Entonces la idea es como hacer una convocatoria donde se presenten máximo 4, 5, 6 mega proyectos, proyectos de nación, proyectos muy estratégicos y de ahí seleccionar uno por 500 mil millones de pesos que pueda ser una bandera para que estos recursos no se vean como en pequeños proyectos atomizados, sino un gran proyecto y decir, con el plan Bienal financiamos este gran proyecto de ciencia y tecnología. La 38 es la convocatoria para la seguridad sanitaria y salud y bienestar, que es la convocatoria que ya, ahí vienen ya las convocatorias, digamos, que le apuestan a las misiones que expliqué anteriormente. Entonces viene la de salud, la 39, la de poner fin a todas las formas de violencia en Colombia o ciencia para la paz, la 40, que ya es la de energía sostenible, la 41, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación, la 42, la 42 es nueva, que se llama convocatoria para la convergencia regional y el ordenamiento del territorio. Esta no está dentro de las 5 misiones que mencioné anteriormente, como les decía, pero fue parte de la negociación
con los departamentos, con el órgano colegiado de administración y decisión OCAD, donde decían, bueno, sí, las misiones muy lindas y todo, pero bueno, ¿y para los departamentos qué? Entonces, aprovechando que en el Plan Nacional de Desarrollo está la convergencia regional y el alrededor del agua, y está también todo este tema del ordenamiento territorial alrededor del agua, decidimos hacer pues en ese momento estaba en mi ciencia, una convocatoria que apoye efectivamente la convergencia regional y el ordenamiento del territorio. Entonces, esta puede ser también una convocatoria muy interesante para las temáticas que ven en las maestrías del CIDER. Todas igual son muy interesantes para las temáticas de desarrollo. Y finalmente la convocatoria de biodiversidad, que es la última, abre el próximo año, porque este año, a principios de año, abrió con los recursos del presupuesto general de la Nación. Entonces, para no saturar, digamos, a los investigadores que trabajan en estos temas, pues se abre el próximo año. Estas son, digamos, que las convocatorias se abren en la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología y tienen rápidamente les voy a contar, tienen dos momentos. El momento, digamos, del concurso como tal, donde se presenta la convocatoria, donde hay que formular pues un proyecto eh, con, eh, desde el inicio de la formulación, el formato ya pide que sea en marco lógico, es decir, hay que ser un árbol de problemas, un árbol de objetivos, una cadena de valor, que es lo que después se va a usar en la MGA, que es la metodología general ajustada que usa el DNP. Estos recursos son finalmente, digamos, administrados por el DNP, nunca llegan al Ministerio de Ciencia y tienen que pasar como un proyecto de inversión nacional a través de la metodología general ajustada. Entonces, el primer momento, que es cuando se presentan para ser evaluados por pares o por paneles de evaluadores, que es la responsabilidad de MinCiencias de escoger o priorizar cuáles son los mejores proyectos. Si bien el formato viene ya muy similar a la MGA, pues pide, digamos que una justificación muy fuerte, un presupuesto muy detallado, pide también pues cuáles son los resultados de impacto que se van a ver con el proyecto, cuáles son las entidades aliadas, cuál es el rol, el papel de cada una de las entidades dentro del proyecto. Pide también pues cómo van a ser esos productos de ciencia y tecnología, que pueden ser pues tanto los tradicionales como artículos, libros, como también implementación de tecnologías, implementación de innovaciones, formación de alto nivel, documentos técnicos, documentos de política, pues hay una lista muy amplia de productos de ciencia, tecnología e innovación que pueden ser parte de los resultados de estos proyectos y finalmente pues cómo esto aborda las temáticas priorizadas por cada misión, que eso pues lo describe cada término de referencia. ¿Cuál es el modelo que se ha venido trabajando y digamos se trabajó en las convocatorias tanto del bienio pasado como de estas, es que las propuestas sean presentadas por lo que llamamos la cuádruple hélice, que es universidad, empresas públicas o entidades de gobierno, empresas o sector privado y sociedad civil organizada. Y ahí agrego un quinto al que yo llamo las entidades intermediarias, que a veces no está contemplado en la literatura, aunque si ustedes buscan entidades intermediarias en innovación, ya hay algunos artículos, ya hay algunos más teorías sobre la importancia de las entidades intermediarias, y es que a veces esta cuádruple hélice le falta quien los articule, quien los une. Y personalmente considero muy importante que las entidades intermediarias como los centros de investigación y desarrollo tecnológico, los centros de productividad, las agencias, como en el caso de Conex Bogotá, Ruta N en Medellín, las oficinas de transferencia
de resultados de investigación OTRIS, que hay varias en Colombia, los institutos públicos de investigación, las asociaciones, me lo nombraron que ustedes están trabajando con Asocapitales, son entidades que unen, son entidades que articulan las federaciones, la Federación de Departamentos, las federaciones de sectores productivos. Son entidades que unen y articulan y que considero pueden ser en estos modelos de gobernanza entidades muy importantes a la hora de pues tener con éxito un proyecto. A eso le llamamos un ecosistema científico. El concepto de ecosistema científico nace en el 2016 con una financiación que recibe Colciencias a través del Banco Mundial, en el cual se financiaron consorcios también de alianzas. Fue un préstamo de, creo que por proyecto era como 2 millones de dólares o algo así, fue unas alianzas muy grandes que están terminando ya este año, fue un proyecto de 5 años, les cogió pandemia, se alargó un poquito, pero este es un ejemplo de un modelo de gobernanza de uno de esos ecosistemas científicos. Y digamos que la tendencia ha sido continuar con este tipo de modelos de gobernanza. Esta era la alianza EFI, Economía Formal Inclusiva, un proyecto liderado por la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario hacía como de universidad líder, es decir, era la que gestionaba administrativa y financieramente la propuesta y tenía una entidad, aliados internacionales, empresas, ahí vemos que estaba Fundación Avina, Fundación Capital, ASOM, tenía entidades articuladoras, estaba la Federación Nacional de Cafeteros, Asocajas, Asobancarias, Camacol, universidades no acreditadas, porque digamos que con este préstamo lo que se buscaba también era fortalecer la calidad de educación de las universidades no acreditadas. Entonces, como una universidad, digamos, de alta calidad, jalona y trae, mentora las universidades que no estaban acreditadas. Entonces, universidades no acreditadas, estaba la del Quindío, Autónoma Latinoamericana, la UNAULA de Medellín, Uniminuto y Universidad de Ibagué, y en universidades acreditadas, Antioquia y Bache. Voy a mostrarles acá también como otro modelo de gobernanza, sobre todo de la forma como se organiza eh, la relación entre esos actores que les mostré anteriormente. Entonces, este es otro proyecto de Colombia Científica que también ya está terminando este año, que se llama OMICAS, liderado por la Universidad Javeriana de Cali. Y en su modelo de gobernanza tienen un consejo directivo, donde hay, digamos que los líderes de cada una de las entidades que participaron, ICESI, REDIS, IAD, Cenicaña, Fede Arroz. Está un comité de apoyo administrativo, donde pues están todas las personas relacionadas con la parte administrativa de contrataciones, de las compras para el proyecto, etcétera. Un apoyo técnico-científico, donde pues va a estar todas las metodologías y los desarrollos de lo que se prometieron en ese árbol de objetivos, en esa metodología para sacar adelante los resultados. Un comité de investigación y ética. Es muy importante, como les decía, cada vez se vuelve mucho, mucho más eh, obligatorio contar con los comités de ética, no solo para que me avale la presentación del proyecto, sino durante todo el proyecto, que sigan haciendo esa vigilancia de la rigurosidad científica, la integridad y la ética. Un comité de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, donde pues participan representantes de esas universidades para vigilar, bueno, de esto que se está produciendo, qué es transferible, qué puede ser patentable, qué puede ser sujeto de propiedad intelectual.
y un comité de fortalecimiento institucional, que era, como les decía, este proyecto de Colombia Científica específicamente obligaba como uno de los resultados mejorar la calidad educativa hacia la acreditación de programas y acreditación de instituciones que no lo tenían. Entonces ahí las universidades que tenían ya acreditación de alta calidad jalonaban a las que no. Entonces por eso esto tenía un comité de fortalecimiento institucional. Entonces este es un ejemplo de el tipo de modelo de gobernanza para una de estas alianzas. Vuelvo aquí a mi presentación. Quiero contarles también como un poco de teoría y cómo han sido esos cambios, como lo explicaba al inicio, de la forma de financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces venimos como de la época de los 50s, 80s, de ese modelo lineal, en esa carrera espacial de llevar al hombre a la luna, etcétera, donde se financiaba en la investigación básica y de esa investigación básica del laboratorio pasaba a un desarrollo tecnológico y de ese desarrollo tecnológico pues salían las innovaciones y se veía como una cadena muy lineal. En los años 80 se empiezan a hablar de que esto no funcionaba tan lineal así, realmente hay muchos más elementos involucrados y se crean los sistemas nacionales de innovación. Se empieza a hablar de esa triple hélice que solo era universidad, empresa, Estado, no estaba todavía la sociedad civil, o como un modelo latinoamericano, el triángulo de Sábato, y se empiezan a hablar de esos sistemas regionales donde el Estado tiene que no solo financiar la investigación, sino ser un poco más un rol proactivo de articular a los actores para desarrollar los proyectos. Y digamos que después del 2000, cuando se empiezan a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible o los objetivos, los anteriores mundiales, no me acuerdo, se empieza a hablar de ese cambio transformativo, se empieza a hablar de que no necesariamente solo era universidad, empresa, Estado, nos hacía falta la sociedad civil, incluso nos hace falta el medio ambiente, que esa sería la quíntuple hélice, se empieza a reconocer otras formas de conocimiento, se empieza a abrir ese diálogo de saberes, se empieza a entender que hay innovaciones como la innovación social o la innovación frugal, que no pasaron por esa escala de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, sino que hay otro tipo de innovaciones que no necesariamente pasan por el conocimiento científico, la generación de nuevos conocimientos. En ese cambio transformativo empieza a desarrollarse políticas que motiven la toma de decisiones de financiación de la ciencia que pueda generar realmente nuevos regímenes, nuevas formas de hacer las cosas. Esta teoría que se complementa con la política orientada por misiones es la política de innovación transformativa. Y los autores de la política de innovación transformativa, Giles y Johan Schott, que son de la Universidad de Sussex, de la Unidad de Política de Investigaciones PRU, empiezan a pensarse pues unas nuevas formas de entender los cambios que se están dando en el mundo y cómo realmente la ciencia, la tecnología y la innovación pues puede ser un catalizador para generar pues unos cambios positivos. Y ellos dicen, debemos concentrarnos y los recursos se deben concentrarse en promover transformaciones para que emerjan nuevos sistemas sociotécnicos. Y aquí entendemos un sistema sociotécnico como todo el conjunto de reglas, instituciones, actores, tecnologías, leyes, formas de hacer las cosas. Un sistema sociotécnico, por ejemplo, puede ser la movilidad. Entonces, la movilidad incluye los carros, las bicicletas, las calles, pero también las reglas de juego, si el semáforo está en rojo, el pico y placa, las leyes, la gasolina, el precio de la gasolina. Entonces, todo alrededor de la movilidad, las tecnologías, el mismo Waze, empiezan a ser parte de un sistema sociotécnico. Ese sería el sistema sociotécnico de movilidad.
podríamos decir que tenemos un sistema sociotécnico para cada una de las misiones, para la energía, para la bioeconomía, para la salud, etcétera. ¿Y cómo hacemos sostenible y cómo mejoramos cada sistema sociotécnico? Entonces, voy a explicar esta grafiquita que me parece muy interesante, y es cómo venimos de un régimen, de un sistema sociotécnico actual, que tiene unas industrias, unas políticas, unas tecnologías, unos mercados, unas preferencias del usuario, del consumidor, unas tecnologías y una ciencia y una cultura. Sin embargo, sabemos que también hay un panorama, un landscape que presiona el cambio de ese régimen a través del cambio climático, esas tendencias, por ejemplo, el envejecimiento de la población, las pandemias, y todas las tendencias, la misma migración, las guerras, todas las tendencias globales que se están dando en estos momentos. Y aquí abajo tenemos lo que en innovación transformativa llaman unos nichos, que es gente que está haciendo las cosas diferentes. Alguien está haciendo las cosas diferentes, no sé, en tema, por ejemplo, de movilidad, inventa en su momento el Waze y dice, no, pues yo puedo inventar una forma de que en tiempo real, a través del GPS y de un desarrollo en la nube, si todos nos conectamos, todos sabemos dónde están los trancones, dónde hay un accidente, qué ruta puedo coger mejor. Entonces, es desarrollos no solamente tecnológicos, sino gente que está haciendo las cosas diferentes, que empieza a presionar al sistema para que el sistema y ese régimen cambie. Y la innovación transformativa lo que busca es identificar estos nichos, crearlos, fortalecerlos. El mismo Uber, por ejemplo, que todavía en algunos países es ilegal y que tiene muchos conflictos, pues es un nicho que encontró una oportunidad, pero que finalmente, si queremos promoverlo como una solución a la movilidad, pues hay que blindarlo, digamos, de las normas que están desactualizadas y que hacen que sea ilegal, o los nichos también pueden ser financiados, se puede apoyar desde los gobiernos o desde el sector privado, que tengan redes, que se escale, que se multiplique ese nicho para que se vuelva pues algo más estable, más fuerte, ya sea a través de una empresa, una práctica, una ley, y cambie ese régimen hacia uno más sostenible, hacia una oportunidad pues, que genere un sistema sociotécnico pues, mucho más hacia la sostenibilidad. Ese es, digamos, el modelo de la perspectiva multinivel de lo que son las transiciones y lo que pues se espera que también desde la ciencia y la tecnología se direccione. Y eso lo que nos obliga es a colaborar, definitivamente a trabajar en equipos interdisciplinarios, incluyentes y conocer esos sistemas sociotécnicos. Si bien como investigadores, como científicos, si es el investigador en física, en química, pues está concentrado en su tema específico de investigación, es importante, por eso es importante las entidades intermediarias o los consultores como ustedes, que tengan la visión más amplia, que tengan la visión de todo el panorama para decirle a esos consorcios y a esas colaboraciones, bueno, usted va a hacer esta partecita, pero es que esa partecita hace parte de todo un proyecto que vamos a encajar y a engranar para solucionar un problema más complejo. Y ahí pues vienen los principios de la innovación transformativa, que también son muy interesantes a la hora de pensarse la formulación de un proyecto. El primero es la direccionalidad, que es lo que hemos venido hablando. Ya no es como financiar la investigación de pronto basada por la curiosidad o una idea que se me ocurrió allí, sino dado que tenemos tantos problemas, tanta desigualdad en el mundo, problemas que se nos vienen con el cambio climático, la escasez de recursos, etcétera, pues los recursos y los procesos hay que direccionarlos para buscar esas soluciones y encontrar pues unos cambios deseables en el ámbito por lo menos de los objetivos de desarrollo sostenible o pues, de procesos más hacia la sostenibilidad. Entonces siempre hay que pensar que esto no es de pronto como
como hacer el experimento de ensayo y error, a ver si me dio o no, sino pues hay que esforzarse un poco más hacia direccionar una solución sostenible. Está la participación, que es la vinculación activa y el diálogo entre diversos actores. Es muy importante, ya está totalmente estudiado, que entre más personas diversas contribuyan a un proyecto, pues las ideas van a ser más fructíferas, más innovadoras y pues pueden influir mucho más al cambio. El tercero es el aprendizaje y la experimentación. Esto también es muy interesante y es, si bien estamos direccionados a cumplir una misión, es importante generar espacios de aprendizaje dentro del mismo proyecto. A veces, no sé, en un proyecto es la carrera por lograr el recurso, pero no estamos haciendo esa introspección, esa autoevaluación de hacer ese seguimiento de aprendizaje, decir, bueno, en ese momento formulamos mal este objetivo, pues reconozcámoslo, orientemos la cosa, pero queda un aprendizaje. También el tema de experimentación, y aquí esta experimentación es un poco la experimentación de política pública y es cómo generamos más espacios de finalmente experimentos de política pública que nos permitan tener aprendizajes rápidos, pequeños prototipos de ideas y no, digamos, financiar grandes cambios y que después no funcionen. Entonces, ese prototipado en la innovación social, ese prototipado en la innovación pública, también es importante. El cuarto, la interdisciplinaridad, sin lugar a duda, diversas disciplinas, diversos saberes para poder pues, entender estos problemas complejos de los sistemas sociotécnicos. El quinto, la anticipación de resultados y efectos. Este es muy importante y hace referencia a que desde el inicio de la formulación del proyecto seamos críticos también en cómo ese desarrollo o esos resultados pueden generar más brechas de desigualdad, más contaminación, más impactos. Pongo, digamos, esta gráfica. No sé, en el momento que se decidió que el plástico era una maravilla, porque era barato, era súper fácil de hacer, era un polímero maravilloso, seguramente los que se lo inventaron no hicieron esta anticipación de resultados y efectos, diciendo que esto se iba a desbordar y se va a volver un problema de contaminación en un futuro. Sin embargo, bueno, ya estamos trabajando el tema de los plásticos, los microplásticos, etcétera, pero ¿cómo hacemos desde el inicio una evaluación ética, una autoevaluación sobre cómo nuestros resultados, porque efectivamente hay tecnologías que generan pues, más brechas sociales o una tecnología en manos de un grupo social, pues puede ser también peligrosa. Entonces, lo vemos en el debate de la inteligencia artificial en estos momentos. Entonces, ¿cómo hacemos esa anticipación a resultados y efectos de los desarrollos tecnológicos que realicemos en nuestros proyectos? Y finalmente, la parte de la identificación del problema y la metodología. Creo que en estos momentos es muy importante en la formulación de proyectos de ciencia y tecnología, no solo casarse como con la posible solución, sino más bien casarse con el problema. La solución se viene dando en el camino, por lo que tenemos diversos actores involucrados. Entonces, desde el entendimiento del problema, que es lo más importante, ya se empieza a desarrollar las metodologías y ahí empiezan a hacerse mucho más importantes las metodologías colaborativas, las metodologías de co-creación, las metodologías cualitativas y participativas. Aquí doy solo como algunos ejemplos de herramientas o de desarrollos que ustedes pueden encontrar en la web de este tipo de metodologías para entender el problema entre un grupo diverso de actores. Y de allí, pues, proponer una metodología. Ya para empezar a cerrar, pues una vez tengamos la idea, quiero presentarles como este esquema, que es como todo el proceso de la gestión de proyectos de investigación o proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
digamos que tenemos la idea de investigación y desarrollo, logramos hacer entender un problema, generar un consorcio, se hace, digamos que el proceso de la propuesta, donde identificamos los aliados, los requisitos, todos los requisitos que pida la entidad financiadora, planeamos esa propuesta, la formulamos en el formato que haya que hacerlo, planeamos esa metodología de cómo la vamos a desarrollar, cuánto nos cuesta hacerlo, qué herramientas necesitamos y qué recurso de personas también necesitamos para desarrollarlo. Una vez, digamos, ganamos la financiación, empieza el proceso como tal del proyecto. Aquí era una propuesta de proyecto, ya cuando empieza a ejecutarse el proyecto, ya empiezan los procesos de gestión contractual, las compras, contratar al equipo de trabajo. La gestión como tal del proyecto, que es pues, el cronograma de actividades y cumplimiento del avance de la metodología y el producto, el desarrollo metodológico, el cumplimiento legal, ético y de integridad científica, la elaboración de informes y rendición de cuentas, y luego ya empezar a presentar los resultados del proyecto, desarrollar los productos, evaluar que esos resultados sí eran los que habíamos prometido, publicarlos, ya sea en las diversas formas de publicación de acuerdo con lo que hayan prometido en el proyecto, puede ser desde la ciencia abierta, publicaciones de diversos tipos, socializaciones de esos resultados, y finalmente, la comunicación. Este es un paso que a veces se nos olvida incluso presupuestar el momento de hacer la propuesta. Y es dentro del presupuesto de la financiación debemos contar y sumar los recursos de la comunicación y recursos para el personal de la comunicación, la página web, la divulgación del proyecto, la divulgación de los resultados. Si los resultados son susceptibles a propiedad intelectual o potencial comercialización, pues eso también requiere unos recursos de transferencia tecnológica, unos recursos para el reporte de proyectos, la edición, digamos, de la información que se vaya a publicar, ya sea web o física, y toda la parte de comunicación. Entonces, eso es muy importante porque esa es la forma como le contamos a la sociedad que con esos recursos sí se dieron unos resultados muy valiosos. Y finalmente se hace pues un cierre del proyecto y una evaluación de impacto del proyecto. Entonces, este es el proceso que nosotros, pues desde la gestión de la investigación, llamamos el proceso de gestión de investigación. Involucra muchas personas, involucra diversidad de conocimientos, diversidad de procesos. No es lo mismo una gestión contractual de un proyecto de regalías a un proyecto de cooperación internacional. No es igual si soy una entidad pública, privada o una ONG. Entonces, cada entidad pues, puede adaptar este proceso a su realidad. En el caso, este es un ejemplo de cómo se financia, digamos, los proyectos de la Unión Europea. ¿Cómo sería esa planificación o programación estratégica de la Unión Europea? Entonces, desde la financiación, pues lo primero es que ellos hacen unas prioridades políticas. En el caso de la Unión Europea, están muy interesados en la química verde, en toda la parte de descarbonización, toda la transformación digital. Luego hacen unas orientaciones estratégicas claves, es decir, unos objetivos o lo que llamaríamos unas misiones dentro de esas políticas que se esperan que con la inversión de investigación y desarrollo pues marquen una diferencia. Luego se definen unas áreas de impacto, y es decir, a cuáles son los grupos impactados en esas transformaciones. Como les decía, una convocatoria puede decir, quiero una ciudad cero carbono en tales ciudades, y lo nombro, que ese va a ser mi grupo de impacto. O quiero que financiar transición energética en MIPYMES lideradas por mujeres. Uno puede encontrar una convocatoria así. Luego, los impactos esperados, es decir, cuáles van a ser los efectos a largo plazo, los efectos económicos, el medio ambiente, entre otros. Luego, los resultados esperados, que ya es como el resultado tangible
de las líneas de investigación que se van a financiar. Es decir, que cada convocatoria, por así decirlo, que ellos lo llaman como esos tópicos, esos topics, unidos estos proyectos que se financian, pues generan todo un acervo de conocimiento, de desarrollo tecnológico y de innovación que ponen a la Unión Europea, digamos, en una frontera. Y finalmente están los resultados del proyecto, que es aquello que durante la implementación del proyecto, pues va a quedar allí tangible para seguir construyendo ladrillito por ladrillito, pues esos impactos y áreas. Ese es como el programa estratégico, digamos, el bottom-up desde la parte de políticas. Pero también, ¿cuál es el proceso de los investigadores? Pues va de abajo hacia arriba. Yo tengo una idea tecnológica, bueno, ¿cómo la voy alineando para que se articule con las orientaciones, con los impactos y con las políticas públicas? Esos impactos, pues son impactos científicos, es decir, si tiene que demostrar excelencia, la creación y difusión de los conocimientos, la formación de talento y la movilidad de ese talento. Tiene que haber un impacto social, es decir, como explicamos que esto va a apoyar sobre todo en el tema de Horizonte Europa, están muy interesados en apoyar a las pymes, adoptar esas soluciones innovadoras y dar respuesta a los desafíos globales como los ODS y el impacto económico, cómo va a haber una transferencia y un desarrollo económico y una innovación que despliegue pues un crecimiento, un desarrollo económico en ese sector. En el caso de Horizonte Europa, como les decía, la parte de difusión, explotación de los resultados o de la propiedad intelectual y la comunicación de esos resultados es un punto supremamente importante y considero que debería ser importante en todos los proyectos que realicemos. Ese resultado, como les decía, es ese material tangible o intangible, el cual podemos divulgar. Podemos divulgarlo a través de la publicación de sus resultados, de conferencias, de talleres, videos y también es un resultado que se puede explotar comercialmente o transferir de diversas formas y a otras entidades. ¿Cómo se evalúa un proyecto de Horizonte Europa que también pues finalmente se puede evaluar cualquier proyecto de esta forma, con la excelencia, la transparencia, es decir, que realmente el proyecto describa el cómo lo va a hacer, con quiénes lo va a hacer y cuánto le va a costar. Esas tres cosas deben estar muy claras. La igualdad del trato, imparcialidad, eficacia y rapidez. Esa es como también una regla de juego en evaluar de forma rápida y la ética y la seguridad. Finalmente, digamos que también acá y sobre todo a los investigadores con doctorado se les invita de cualquier lugar del mundo a ser parte del comité evaluador de expertos. Ellos generan unas jornadas de invitar a más evaluadores, porque entre más tengan una base de datos más grande de evaluadores, pues mejor va a ser sus resultados a la hora de evaluar. De nuevo, pues la excelencia, el impacto de los resultados, cómo impactan esos resultados a nivel europeo, cuál es la contribución en el programa de esa misión a la cual aplicaron, cómo se suman las actividades del proyecto a los impactos y a ese camino hacia cumplir con esa política pública, la calidad, coherencia, capacidad y roles de los socios, cómo va a ser ese trabajo en equipo. En las estrategias para demostrar el impacto de una propuesta, pues lo importante es expresar en esa formulación del proyecto eh, cuáles son los usuarios finales de esos resultados que vamos a proyectar. Eso es lo que llamamos los stakeholders, especificar pues qué tan tangible es ese resultado, las ventajas, cómo lo vamos a explotar. Es un resultado que le va a quedar a una comunidad, es un resultado que voy a presentar una patente, es un resultado que finalmente se va a ver
de una forma desde la propiedad intelectual, pues desarrollado, identificar pues esas barreras a la hora de explotarlo, si es posible o no generar esa transferencia tecnológica, vincular pues la propuesta obviamente al contexto político, a esa política pública a la cual se presentaron, promover la ciencia abierta y tener pues un plan de comunicaciones claro. Como tal, digamos que mis consejos para un investigador a la hora de buscar la financiación de proyectos, sobre todo también con impacto regional, primero, yo creo que como investigadores o desde una institución que quiera empezar a financiar un proyecto o buscar financiación para un proyecto de ciencia, tecnología e innovación es creer en lo que hace, creer en la investigación. Sin lugar a dudas, hay que tener pues una línea definida y constante de investigación. No podemos ser buenos para todo. Tenemos que buscar las colaboraciones para complementarlos, pero pues tampoco es como presentarnos a todo, alinearlos con esas políticas nacionales, regionales y los objetivos de desarrollo sostenible, buscar en algunas fuentes, hay algunas páginas web, Uniandes creo que está suscrita a Pivot, está la página innovamos.gov.co que es del DNP, donde están publicando convocatorias de todo tipo, Grant Advisor, hay diferentes portales donde pueden encontrar convocatorias. Conocerla a la entidad es importante a la hora de presentarnos. Si es, digamos, el sistema general de regalías, pues tiene unos fines muy territoriales, muy departamentales, con unas reglas de juego esperadas. Y es diferente si nos presentamos a una convocatoria de Impulsa o de la Cámara de Comercio o de otra agencia. Entonces, es muy importante conocer por qué esa entidad está financiando recursos. No es lo mismo una convocatoria de la Fundación Bill y Melinda Gates. Ellos tienen sus prioridades para financiar, pues hay que ajustarnos a eso. Garantizar esa coherencia, como les decía, entre el presupuesto, el tiempo, los productos. Si realmente es coherente lo que proponemos con lo que estamos pidiendo y con la capacidad técnica para realizarlo. Y finalmente, el cumplimiento. Sin lugar a dudas, el éxito para ser parte de esta cadena de financiación de proyectos es cumplir desde el primer momento. La ejecución es la carta de presentación de cualquier entidad. Pues ya como a manera de conclusión, a la hora de formular un proyecto y sobre todo un proyecto de ciencia y tecnología, digamos que considero que hay 8 preguntas claves que son las que revisan los evaluadores y que nosotros como formuladores de proyectos pues tenemos que leer y releer a ver si sí las estamos respondiendo en la formulación del proyecto y eso. ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Por qué debería darle los recursos? ¿De qué manera es nuevo? Como les decía, digamos en el ejemplo que les doy de los cóndores, pues no era una gran innovación, pero estaba solucionando de una forma nueva un problema. El cómo se va a llevar a cabo. El tema de metodología es muy importante a la hora de ver los resultados de las evaluaciones de los proyectos. El mayor porcentaje de la calificación más baja siempre es en metodología, en desarrollo metodológico. Puede que la idea sea muy buena, la red de actores muy buenos, pero muchas veces fallamos en describir el cómo lo vamos a hacer, si tenemos los elementos para desarrollarlos. ¿En qué contexto se va a llevar? ¿Con qué infraestructura contamos? Estamos teniendo en cuenta todos los elementos necesarios para el desarrollo, la matriz de riesgos que es tan importante. ¿Quién está involucrado y qué hace especial? A cada persona que hace parte del proyecto tiene que tener un rol y tenemos que decir es que esta persona va a ser la coordinadora de este comité, va a desarrollar este componente y es ella, ¿por qué? Porque sabe de eso, porque tiene experiencia, esta comunidad se va a ver beneficiada por tales y tales motivos. Entonces, explicar muy bien. A veces nos dicen, no, es que el consorcio, la alianza debe tener
una empresa de mujeres y lo que hacemos solamente es que haga firmar la carta de que va a participar, pero no le damos un rol dentro del proyecto. Eso se ve mucho y pues está mal. ¿Cuál es el retorno de la inversión? ¿Cuáles son los resultados más allá de las tradicionales publicaciones científicas o libros? Realmente el resultado que le quede transferible a la comunidad y cómo se determina el éxito. Tenemos que tener ese proceso de indicadores, de autoevaluación, no solo de los resultados del proyecto, sino de la gestión propia administrativa del proyecto. Y finalmente, con qué eficacia se gestionarán los recursos financieros, que tengamos un presupuesto coherente, un presupuesto que realmente se vea la inversión. ¿Qué he visto yo en mi experiencia, por ejemplo? Sobre todo en ciencias básicas, es que a los profesores les encanta viajar a congresos internacionales. Entonces, está bien viajar a congresos, es un costo alto, pero pues hay que justificarlo muy bien, hay que decir, bueno, ¿por qué te vas a China a presentar un póster? Entonces, ¿qué me vas a traer de ese viaje? Etcétera. Entonces, realmente usar los recursos y usarlos bien para el proyecto. Eso era todo. Les dejo acá mis datos de contacto, mi correo electrónico y pues quedo también atenta, profe Natalia, a lo que se requiera. Muchísimas gracias.